Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, LC Agencia Inmobiliaria, Lúdica Junior Business School. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tal vez has podido notar que dentro de tu empresa algunos colaboradores están desmotivados o carecen de compromiso, lo cual afecta directamente en la productividad. O tal vez los rumores o chismes son la fuente primaria de información, la cual aumenta la incertidumbre y también la desconfianza. Estos y otros factores pueden estar ligados a la deficiente e inadecuada práctica de buenos hábitos de comunicación interna, la cual permite dentro de las organizaciones generar un buen clima y cultura corporativa. Hoy nos acompaña Silvia Carrillo, quien es fundadora y CEO de Eco Comunicaciones, una empresa consultora especializada en comunicaciones internas y desarrollo humano en el Perú y Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida al Inversionista y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola César, un especial saludo para ti y para toda tu comunidad también. Feliz de poder acompañarlos en tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Primero quiero empezar la entrevista con que tú nos cuentes un poquito más sobre ti. A ver, primero, te comentaba fuera de la grabación que tienes una voz bastante particular, muy bonita, muy radial, dicho sea de paso, así que me imagino, ya nos contarás si has hecho algún tema en radio, en televisión, y un poco también tu perfil profesional. Y además, entiendo yo que no eres peruana, pero que nos comentes un poquito más sobre ti. Cuéntanos un poco más de ti, Silvia. Bueno, César, mira, en realidad yo soy una comunicadora de pasión, vocación y de formación también. Soy colombiana, pero desde hace 16 años vivo muy feliz junto con mi familia en el Perú, acompañando, digamos, los proyectos familiares, personales y laborales también en familia. Vengo de desarrollar enfoques de comunicación desde muy temprana edad, programas de radio, de televisión en Colombia desde que tenía 9 años. Y luego, por supuesto, la carrera de comunicación social me dio ya un radio de acción mucho más amplio y me fui especializando en los temas de la comunicación organizacional, que es lo que vengo haciendo ya desde hace 20 años, acompañando diversas organizaciones para fortalecer la comunicación interna, cultura, clima, cambio organizacional y experiencia al colaborador. Una de las cosas que más me gusta es la docencia, soy muy activa con distintos formatos de certificaciones, de workshops. Trabajo directamente con la Universidad del Pacífico ya desde hace años a través de varios programas que lidero y bueno, siempre muy abierta a compartir conocimiento y a co-crearlo también. Participo activamente también de varias comunidades importantes, como la Asociación de Recursos Humanos del Perú, que se llama APERÚ. Ahí presido la comunidad más grande, que se llama la Comunidad de Talento Humano. Entonces, siempre muy ávida de seguir aprendiendo y compartiendo también en estos enfoques. Claro Gracias que por sí, tu claro que invitación. sí. No, no, muchas gracias a ti más bien por estar aquí con nosotros. Y claro, vamos ya yendo al tema de las preguntas y abordando el tema por el cual nosotros hemos estado aquí eh, en esta entrevista, estamos aquí en esta entrevista en realidad. Y es el tema de la comunicación interna. A mí me interesa mucho conversar contigo sobre ese aspecto en particular, sobre todo porque entendamos que de la pandemia hacia adelante han habido cambios muy importantes respecto al tema organizacional, sobre todo con el tema tecnológico. Un poco viene la primera pregunta relacionada a ese tema, ¿no? ¿Cómo la tecnología, que ahora evidentemente es súper útil para la comunicación en las empresas, cómo puede afectar ese vínculo que sí se necesita, el cara a cara, el persona a persona, dentro de un proceso de comunicación en las organizaciones? Bueno, César, mira, la tecnología siempre será una gran aliada para comunicarnos, para relacionarnos, no solamente en las organizaciones, sino en cualquier ámbito en el que nos encontremos. Más sin embargo, es un apoyo, un soporte.
y ese espacio humano de interacción y de vinculación nunca nadie lo va a poder superar. Eso lo hemos visto en conversaciones que vamos teniendo con distintas organizaciones, con los colaboradores. Cuando tú te pones a ver cuáles son como los momentos claves de la experiencia de un colaborador y tú preguntas, bueno, ¿qué ha sido como lo más significativo para ti en el espacio, digamos, de vivencia de tu organización? Y normalmente te dicen el haber compartido con mis compañeros, conocerlos, el tener ojalá un líder y un jefe que me ha inspirado, que me ha acompañado, que me ha desarrollado, que me ha ayudado a generar conversaciones significativas para poder, digamos, compenetrarme cada vez más con mi trabajo, saber lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Y si tú te das cuenta, todos estos espacios que son principalmente apreciados por los seres humanos son espacios mediados por esta interacción muy humana, donde la tecnología es un soporte, es una ayuda. De hecho, durante la pandemia muchos logramos comunicarnos y estar en contacto en nuestros trabajos y fuera de nuestros trabajos, apalancándonos en la tecnología. Aprendimos a utilizar un Zoom, un Teams. Los que de pronto no tenían tan a la mano el uso de las redes sociales comenzaron a trabajar más las redes sociales también para estar en contacto. Entonces, siempre, digamos, es un plus, es algo que nos genera valor, pero no es solamente lo único que tenemos que trabajar. Tenemos que, de todas maneras, seguir fortaleciendo las relaciones y los vínculos humanos, y eso se logra con el contacto que podamos estar teniendo en nuestro día a día con personas, figuras significativas en todos nuestros ámbitos. Entonces, la tecnología la aplaudo, la reconozco, siento que es de un gran valor y de un gran soporte, y hoy hay muchas herramientas que nos están ayudando en ese sentido, pero acompañados principalmente de la estrategia principal o fundamental, que es la interacción humana. Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, sí también hay algunas organizaciones que confunden este tema, digamos, de la tecnología y el uso de las plataformas tecnológicas con la reducción de personal o con voy a suplir a las personas con el uso de las tecnologías, lo cual no es necesariamente correcto, ¿no es cierto? Como tú bien dices, evidentemente, pues una organización se soporta de personas y pues se requiere de todas maneras del capital humano. Ahora, yendo también al tema de las personas y continuando con esa línea, ¿no? Las personas son quien finalmente dan ese soporte para poder formar una cultura organizacional potente dentro de una empresa. ¿Cómo vienen las empresas hoy en día trabajando este tema de cultura organizacional, digamos, comparado a hace 5 años o hace 10 años en nuestro país? Tú que ya tienes tiempo aquí trabajando este tema, ¿cómo vienen trabajando las empresas y cómo ha venido evolucionando y cómo ves tú tal vez en un futuro el trabajo de las empresas relacionado a este tema? Bueno, mira que yo lo que observo es que en lo que ha podido ser como estos últimos años hay un nivel de conciencia mucho mayor sobre la importancia que reviste los temas de cultura organizacional, de clima, cambio, lo que vemos precisamente que está aquí en Sí, parte de sí. las frases que para mí son como claves en la gestión y en el trabajo. Entonces hay un reconocimiento y una valoración muy importante. Hoy, hasta el que menos te habla acerca de cultura organizacional, de la importancia que tiene para poder generar organizaciones en donde la gente sabe trabajar en equipo, en donde genera mejores climas laborales, en donde pueden apostarle a una mayor sostenibilidad corporativa, porque primero comienzas a concentrarte en tus colaboradores, que es el nodo central de los stakeholders de cualquier organización. El colaborador o el trabajador, el empleado, como querramos llamarle, es la persona que genera la interacción con todas tus audiencias y stakeholders. Por lo tanto, es el primero que tenemos que ver, reconocer, entender, comprender, escuchar y conectar también. Entonces, la cultura organizacional la conforman los colaboradores de una organización. Ahora, cuando esa cultura está bien alineada al propósito, a la misión, a los valores fundamentales de una organización, está generando en realidad equipos de alto desempeño, equipos además mucho más conectados, vinculados, equipos que pueden responder con mucha mayor agilidad a la transformación y a los desafíos de cambio que el mundo hoy en día nos está generando. Entonces, hoy hablamos de poder generar
organizaciones que cumplan resultados y que sean productivas. Pero la gran pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo queremos lograr esos resultados? Queremos lograrlos con culturas organizacionales excepcionales para ser más sostenibles también, inclusive para poder darle el sitio que corresponde a esa mirada cada vez más humana dentro de las organizaciones. Los seres humanos somos el corazón y el motor de todo lo que se hace en cualquier industria y en cualquier sector. Y para dar, digamos, como esa mirada clave centrada en ellos, tenemos que aprender a conocerlos, entenderlos, vincularnos, comunicarnos para generar esa cultura que sobrepasa, esa cultura extraordinaria. Entonces, ahora, dentro de esta evolución, lo que hemos visto también es que las organizaciones han comprendido que, por un lado, tienen que aprender a generar diagnósticos, es decir, a estar escuchando a los colaboradores para entender cuáles son las culturas o subculturas que tienen. Lo otro es que hay que involucrar a los equipos gerenciales. Los líderes son el escenario más importante para promover cultura y comunicación en una organización. Entonces, hoy en día hay una evolución importantísima porque los líderes se están empoderando cada vez más de estos temas, están reconociendo que ellos son, digamos, los grandes movilizadores y facilitadores de esto para sus organizaciones. Y eso implica que están formándose, están capacitándose mucho más, que están generando más espacios para trabajar la cultura de sus equipos y para generar indicadores también de éxito en ese sentido. Entonces yo lo que veo es una evolución maravillosa. Creo que no vamos a echar para atrás, antes por el contrario, esto va a seguir ganando más fuerza y mayor posicionamiento. Muy buenas noticias para el mundo organizacional. Interesante, muy interesante. Ahora, a ver, estos conceptos que no son de ahora, son conceptos que se vienen manejando ya hace mucho tiempo. A ver, tú me corriges si es más o menos lo que te voy a plantear. Estos conceptos tienen mucha relevancia en el tema privado, es decir, en empresas, en organizaciones privadas. ¿Cómo vamos con empresas del sector público? ¿Realmente estos conceptos los manejan como propios? ¿Desean implementarlos? ¿Tienes tú alguna experiencia de empresas públicas o de repente entidades municipales o gobiernos regionales que apuesten por manejar este tema, estos conceptos? Te lo digo por un tema básicamente de rotación de personal, porque evidentemente en entidades públicas, municipalidades, gobiernos regionales, la rotación de personal es bastante elevada, porque hay algunos que están por servicio y no tienen una sujeción laboral. Entonces ahí se complica un poco más poder trabajar estos conceptos. ¿Tienes tú experiencias en gobiernos municipales, locales o regionales con estos temas? Mira, yo lo que te puedo decir hoy en día, y desde que se vienen trabajando estos temas con mayor disciplina, vamos a llamarlo así, es decir, con metodología, con estructura, con indicadores y demás, quizá en los últimos 5 años, las instituciones que más han estado apostándole a estos temas no solo son las instituciones privadas, sino también las instituciones del Estado. O sea, te lo digo, digamos, por conocimiento y por experiencia propia, eh, cómo lo observo y cómo lo veo. La participación de profesionales de estas instituciones en programas que brindan la posibilidad de que se formen en estas temáticas para llevarlo a sus organizaciones. Ese es un primer indicador y lo estamos viendo en la mayoría de los programas que se ofrecen hoy en día las universidades a nivel de posgrado, la vinculación de profesionales de instituciones del Estado formándose y capacitándose cada vez más. Lo segundo también, al momento en que yo genero conversaciones con otros consultoras, colegas, y comenzamos a mirar de estos clientes qué porcentajes son empresas privadas y qué porcentajes son empresas del Estado, yo te puedo decir que son 50-50 hoy en día. Entonces, estamos hablando aquí que ese mito de que en las instituciones del Estado estos temas no se tocan, no se manejan, porque hay otra lógica, hay otra dinámica, yo te diría que hoy lo podemos desafiar de manera contundente. Vemos instituciones como, por ejemplo, FONAFE, COFIDE, trabajando en metodología, en modelos para trabajar la comunicación interna de sus instituciones y para poder llevarla a otras instituciones del Estado, generando programas de formación, de capacitación. Entonces, yo te diría que esto no solamente ha llegado para las empresas privadas, sino también para las instituciones del Estado. Creo que también los programas de comunicación son más conscientes, en pregrado, son más conscientes
de que estos temas deben estar integrados a su currícula, y eso hace que los profesionales también jóvenes que están impactando el mundo laboral ya vengan con esta mirada y con estas inquietudes y las puedan llevar a sus espacios laborales. Y eso puede ser tanto para las instituciones privadas como también para las instituciones del Estado. Nosotros veíamos que hace unos 4 o 5 años atrás, en uno de los premios importantes que se hace a nivel de los temas de comunicación interna en el Perú, la entidad que ganó el premio a la mejor gestión en comunicación interna fue una institución del Estado, o Sinermin. Ganó ese reconocimiento hace unos años atrás. Entonces, hoy en día podemos decir que estos son temáticas que son del interés y que son aplicables para estos dos contextos sin ningún miedo a equivocarme, te lo podría decir. Interesante, interesante. Ahora, dentro de las empresas privadas, ¿cuáles son más o menos estos rubros, los sectores empresariales que solicitan más este servicio de repente a las empresas consultoras o que in-house tienen ya un área especializada en este tipo de conceptos? Por ejemplo, yo te lo digo por lo que veo, ¿no? Por ejemplo, las entidades financieras, de todas maneras, no sé si serán las líderes, pero me parece que sí. A ver, tú me contarás un poquito más al respecto. Sí, mira, coincido completamente en lo que dices. Sí, las instituciones financieras tienen los recursos y por el otro lado también tienen el interés en trabajar estos temas. Te diría también que las empresas de sectores extractivos, minería, energía, petróleo, suelen también destinar una energía y recursos también importantes para trabajar estos temas. O sea, son muy conscientes que tienen que trabajar con todos sus stakeholders y que el primer stakeholder a trabajar son sus propios colaboradores, además, digamos, por todas las contingencias sociales que muchas veces estas empresas en su operación tienen. Entonces, hay una mayor conciencia de la importancia que tienen los temas de comunicación, de trabajar la cultura, de trabajar temas de experiencia del colaborador. Diría que por ahí también hay digamos, hay un campo muy fértil donde se vienen trabajando y donde se vienen generando experiencias relevantes. Ahora, siguiendo también con la misma línea, ¿cómo se puede compensar de alguna manera el tema de tener una cultura organizacional potente, tener una comunicación interna muy buena, de trabajar muy bien con los colaboradores de manera asertiva, cuando, digamos, de alguna manera la motivación salarial no es la adecuada y no es compatible con estos conceptos? ¿Cómo se maneja eso con los colaboradores? Bueno, yo creo que tu pregunta es una pregunta de verdad que con un desafío importante, porque claramente para las personas en general el tema de sentirse que están bien remunerados es clave e importante. Pero lo cierto también es que hay otras formas también de vincularnos y de motivarnos. Y ahí es cuando viene, digamos, como la importancia de que al momento de que la empresa esté haciendo su proceso de selección, pueda seleccionar perfiles que sí se alineen a la cultura y al propósito de la organización para que se puedan conectar y vincular mucho más. Entonces, muchas veces uno deja de ganar un dinero mayor o importante porque estás en una cultura y en un ambiente laboral que te inspira, que te motiva, que te permite desarrollarte. Entonces, la forma de compensar quizá el hecho de que de pronto no estemos ganando lo que quisiéramos o lo que sentimos que podríamos llegar a ganar es que podamos tener espacios laborales en donde sí nos permitan participar, dar ideas, tener ciertos liderazgos también para sacar adelante proyectos y que la empresa nos ayude a vincular nuestro proyecto de vida personal con el proyecto de vida laboral. Entonces, cuando hay ese acompañamiento y ese anclaje, tú encuentras personas que trabajan con una motivación impresionante. Entendiendo también que la parte económica, pues por supuesto que también tiene una importancia y un interés, pero muchas veces esta movilización más intrínseca de estoy en una organización que me permite desarrollarme, estoy en una organización en donde me siento en un clima laboral espectacular, en donde tengo compañeros que me consideran, en donde tengo un jefe que me acompaña y me desarrolla, puede tener en la balanza un peso mucho mayor. Sí, 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 por supuesto. Ahora, por ejemplo, ¿no? Para muchas personas, el ejemplo de Google, trabajar en Google, en una empresa como Google, debe ser pues la experiencia más satisfactoria del mundo, ¿no? Trabajar
bajo esos parámetros, con las libertades que uno puede, de hecho, internamente, para quienes han trabajado ahí, las cosas deben ser bastante estrictas, pero lo que uno ve de afuera es que es una empresa bastante, digamos, relajada para poder trabajar, que te da espacios, que no te especifica qué tipo de ropa tienes que portar. Es decir, te da bastante libertad para poder desarrollarte como trabajador, proponer y dar ideas y ser libre y feliz, que finalmente es donde uno quiere siempre estar. Ahora, ¿qué empresas en el Perú se acercan a este modelo o todavía estamos, de hecho, probablemente a muchos años luz, pero qué empresas se vienen acercando a estos modelos en los que se valora al trabajador y que finalmente la premisa es, quiero que mis trabajadores sean felices y bajo ese concepto voy a lograr que sean más productivos? Bueno, muy bien. Yo te daría como varios ejemplos de organizaciones que siento que vienen trabajando en espacios mucho más participativos, colaborativos y vinculantes para sus colaboradores. Entre otras cosas, porque nadie hace feliz a nadie. O sea, esa es una decisión muy personal que cada colaborador y cada ser humano hace. Entonces yo voy como muy desde el postulado de aquellas organizaciones que te brindan esos espacios en donde tú puedes crecer y desarrollarte y donde puedes tener una voz y una participación. Además, cuyas estructuras normalmente suelen ser muy livianas, donde hay una comunicación que es muy horizontal también y que te permite tener como una seguridad psicológica para sentirte parte de, para sentirte vinculado. Yo ahí mencionaría de lo que voy viendo, por ejemplo, un Cementos Pacasmayo que viene haciendo un trabajo muy interesante en los últimos años de inclusión, de diversidad, en una industria que, entre otras cosas, en un sector que además es muy duro. Entonces, que no es Sí, tan claro. fácil ocupar estos temas, donde han, digamos, desarrollado un propósito muy inspirador también y movilizan sus decisiones con base en ese propósito y van generando espacios cada vez más participativos, co-creadores con sus colaboradores. Ese te diría como, te daría ese ejemplo. Otra de las empresas que yo vengo siguiendo y que entre otras cosas hemos venido acompañando desde hace varios años y que bueno, es una de las empresas peruanas con una presencia en otros países también de manera muy importante es Belcorp, con un propósito también muy claro, con un legado, digamos, de su fundador muy importante en términos de cómo generar una cultura organizacional que cuida al colaborador, que lo desarrolla, que lo tiene en cuenta, que genera espacios de participación. Ellos vienen generando desde hace varios años atrás, yo te podría decir que desde hace 8 o 9 voy conociendo sus buenas prácticas, es decir, lo que muchas organizaciones están recientemente desarrollando en términos de buenas prácticas, en temas de cultura, de comunicación y experiencia del colaborador, ya ellos lo venían haciendo hace más de 8 y 10 años atrás. Entonces me parece que son pioneros en el desarrollo, digamos, de este tipo de experiencias o de este tipo de culturas organizacionales. Y bueno, una que es muy conocida y que es como muy apreciada es todo lo que viene haciendo el grupo Intercorp, también con sus distintas empresas, Ujú. específicamente lo que veo que hacen con Interbank, que entre otras cosas ha sido una institución que hemos podido acompañar algún tiempo atrás también en el direccionamiento de su comunicación interna, en poder desarrollar ese Great Place to Work. Si te das cuenta, ahí hay espacios de comunicación que son amplios, espacios de alineamiento que son muy importantes, espacios de inducción corporativa donde ayudan al colaborador a vincularse desde el ser para el hacer, o sea, ya es una mirada como mucho más profunda que permiten generar estos espacios de trabajo en donde muchos dicen quisiera estar ahí. Entonces, Ujú. bueno, 3 ejemplos. Sí, 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 bastante claro, bastante claro. Y sí, me sorprende mucho lo de la industria, por ejemplo, de la construcción de Cemento Pacasmayo, que claro, es una industria, y ahí viene también un poquito relacionada a la siguiente pregunta, un poco más relacionado a, incluso ya en estos tiempos, a trabajos más fuertes, más de sexo masculino, y que tengan este tipo de cultura bien planteada, me parece interesante. Y justamente por ahí viene la siguiente pregunta, que es relacionado al tema de la inclusión. No solamente por un tema de hombre-mujer, sino también por temas de habilidades especiales de algunos trabajadores o incluso temas de edad.
¿Cómo las empresas se vienen adaptando y evolucionando en el Perú con estos conceptos, ¿no? De edad, ¿no? Un chico tal vez de 18, 19 años comparado a un trabajador de 50, 55. De todas maneras, el tema de la productividad es distinta, pero las capacidades también son distintas. El tema de la inclusión con personas con habilidades diferentes y tal vez también con personas con, digamos, con un tema de identidad sexual distinto, ¿no? También eso cómo lo vienen trabajando las empresas. Mira, yo gratamente lo que voy observando también es una apertura muchísimo mayor. Yo llegué al Perú hace unos 15 años, 16 años, y desde ahí comencé como a leer la realidad organizacional. Y recuerdo que hace 15, 16 años, hablar de comunicación interna era todavía como algo muy novedoso, ¿no? Ahora, de diversidad e inclusión, ni siquiera se contemplaba, ¿no? Y lo que vamos observando es que en los últimos 3, 4 años, cada vez más existen espacios de conversación sobre estos temas, de generación de políticas también importantes para que pueda generarse toda esa diversidad e inclusión a la que tú hacías referencia para las organizaciones, foros para discutir estos enfoques también, inclusive hasta en las celebraciones que estamos observando que las empresas están generando a nivel corporativo. Entonces vemos que hay empresas que se unen al Pride Day, cosa que anteriormente no se veían, y a otro tipo también de celebraciones y de espacios para mostrar esta mirada diversa. Ahora, ¿a dónde yo quiero irme? Como a lo fundamental. Cuando uno habla de inclusión, estamos hablando de generar espacios en donde todos se sientan que pueden tener una participación, ¿no? Yo tengo la posibilidad y tengo el espacio en mi ámbito laboral para sentirme seguro, para saber que puedo aportar y que me lo van a permitir. Y mira que eso, César, comienza en un espacio que es el más básico de todos, que es el de las reuniones de trabajo. En el espacio de las reuniones. Y ahí yo invito mucho a las empresas a hacer el ejercicio, analicen cómo son sus espacios de reuniones. Si de pronto al chico que es el más jovencito y acaba de llegar a ese, en una reunión, nunca lo dejaste hablar porque era el que de pronto menos experiencia tenía, o se sintió él con la seguridad psicológica por el ambiente, por las preguntas que hacía el líder que estaba moderando la reunión para también él poder participar. En el caso, por ejemplo, del tema de la mujer, igualmente. O sea, cuando estamos en alguna reunión de trabajo y de pronto encontramos que son el 80% de los que están sentados ahí son hombres y el porcentaje mucho menor son mujeres, sienten ellas que hay también ese tenor y ese escenario para participar, para dar sus miradas y para que sean bien recibidas y bien respetadas, o simplemente es, aquí está Silvia, Silvia, entonces tú toma hoy el acta de la reunión, porque te vieron con la cara de que eres mujer y eso es lo que deberías estar haciendo. Entonces, vamos a lo básico. Lo básico son los espacios en donde estamos generando las conversaciones con nuestros equipos, como el espacio de las reuniones de trabajo. ¿Cómo hacemos para que esas reuniones tengan ese clima que permita la inclusión y que permita la mirada de la diversidad con una apertura increíble? Porque en la medida en que esos escenarios se dan de esa manera positiva, vamos a tener organizaciones que van a estar generando mejores ideas, que van a estar, digamos, fortaleciéndose en sus procesos, en sus miradas, gracias a los aportes de todos. Interesante, muy bien. Silvia, esta es la pregunta final y esta pregunta viene gracias a Lúdica. Lúdica, te cuento que es una empresa que se dedica al tema de educación financiera y educación empresarial dirigida a niños y adolescentes a nivel nacional. Esta pregunta, por lo general, viene acompañada del formato del programa que es El Inversionista, en donde planteamos algunas alternativas de inversión para las personas que nos ven en este programa. Sin embargo, lo que quiero que nos comentes ahora es lo siguiente, ¿no? Todas estas herramientas que son muy importantes, obviamente, para el mundo empresarial, están más dirigidos, digamos, para el mundo corporativo. ¿Cómo podemos o qué tips les puedes dar tú a los emprendedores que tienen empresas familiares, empresas pequeñas,
que son emprendimientos de 5 o 10 trabajadores y que, claro, de alguna manera, pues lo que ellos buscan es poder producir, poder vender, y se olvidan un poco de lo importante que es hacer que sus trabajadores, sus colaboradores tengan esa motivación y esas ganas de poder seguir aportando dentro de la organización. ¿Qué tips le puedes dar tú a estos emprendedores que son empresas pequeñas y o familiares? Bueno, excelente. Me encanta tu pregunta porque mira, las mejores estrategias de comunicación y cultura no requieren mucho dinero. Ujú. Aquí lo que requerimos, y aquí yo vuelvo otra vez a lo básico. ¿Recuerdan cuando nosotros íbamos al jardín, a la guardería, le decimos en Colombia, al nido, en fin? Y mamá y papá o la figura vincular que tenías en ese momento, ¿qué era lo que te decía? Hijo, hija, ves con mucho respeto, saluda, despídete, sé considerado con tus compañeros, con tus profesores. Esa es la base de la buena comunicación. La base de la buena comunicación no tiene que ver necesariamente con los grandes desarrollos tecnológicos, que sí, claramente nos pueden ayudar. Tiene que ver con aquello que es lo que toca a la fibra humana. La fibra humana se toca a través de la empatía, del acercamiento, del respeto, del saber preguntar, sobre todo el saber escuchar. Si nosotros aplicamos eso, independientemente que nuestra empresa sea grande, pequeña o mediana, con muchos o pocos recursos, créanme que vamos a tener ambientes y espacios laborales o espacios de crecimiento y de mucho valor para todos. Y eso no solamente en el ámbito laboral, en nuestros espacios familiares y sociales también funciona así. Entonces, la mejor comunicación parte de estas bases que son las que conocemos desde hace miles de millones de años y las que nuestras figuras vinculares desde que estamos así pequeñitos nos venían contando y diciendo en nuestras primeras experiencias cuando salíamos al mundo, porque íbamos al nido, porque íbamos al jardín, etcétera, etcétera. ¿Quieres aprender a comunicarte con efectividad? ¿Quieres lograr equipos más cohesionados, de alto desempeño para tus organizaciones? Emprendedor, así yo también soy emprendedora, vámonos a lo básico. Respeto, empatía, escucha, participación, consideración, solidaridad. Excelente, Silvia. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí contigo, por tu tiempo y por tu buena disposición de poder contarnos y compartir contigo todas tus experiencias. Solamente ya para finalizar, cuéntanos por favor dónde te podemos encontrar y tú tienes una empresa a la cual lideras, que es una consultora justamente referente a todos los temas que estamos conversando el día de hoy. Cuéntanos un poquito sobre eso y ya con eso cerramos la entrevista. Bueno, César, primero agradecerte por el espacio y ver también tu excelente desenvolvimiento en la entrevista y a toda tu comunidad igualmente. Bueno, Gracias. yo estoy muy activa en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, estoy como Silvia Carrillo Santís, ahí estoy compartiendo siempre información de mucho valor. Suelo hacer muchas clases tipo masterclass gratuitas, de hecho la próxima semana para el mayo, el 4 de mayo, estoy llevando a cabo una que tiene que ver con cuáles son las preguntas claves que tenemos que desarrollar en los temas de comunicación interna. Me encuentran también en Instagram como Silvia Carrillo Oficial. Ahí también comparto información de valor y con esa misma denominación en Facebook. Así que podemos seguir conectando desde ahí. Excelente, Silvia. Muchísimas gracias y pues te agradecemos una vez más por todo tu tiempo y la buena disposición que has tenido en la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, César. Un feliz día para ti. Chao, Feliz chao. día también. Hasta luego. Ok. Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, LC Agencia Inmobiliaria, Lúdica Junior Business School. Hoy estuvo con nosotros Silvia Carrillo, fundadora y CEO de Eco Comunicaciones. Esperamos que este episodio haya sido de su completo agrado. Esto fue El Inversionista.